Your Majesty, Majestad, Excellencies, Excelencias, ladies and gentlemen, damas y dear caballeros, friends, estimados it's amigos, an honor es to un again, honor and privilege to y un again be privilegio able to welcome poder dar la you bienvenida back una to vez Davos, más a Secretary Davos, General al secretario of the general United de Naciones Nations, Unidas, Antonio el señor Guterres. Antonio Guterres. We are all very grateful, Mr. Secretary Todos General, estamos muy that agradecidos, señor despite secretario all the general, con challenges, que, you porque continue to stand a up pesar de for the todos UN los Charter, desafíos, usted siga international defendiendo law, el derecho and, internacional, la Carta de also Naciones Unidas humanitarian y principles. los principios humanitarios, We are also contra very viento y much marea. looking forward, También esperamos to con your interés summit of the la future in cumbre del September, futuro que se celebrará en and, septiembre you y can count on us cuente also, con nosotros for our full support. y nuestro We know pleno that, respaldo. these are very challenging times. Sabemos que vivimos épocas We are having this annual meeting francamente against the most difíciles. complicated Estamos celebrando esta geopolitical reunión backdrop anual in frente a un telón de decades. And we fondo also know geopolítico que es that de lo we're más lagging complejo behind de when it las comes últimas to décadas. reaching the Y Sustainable sabemos Development que Goals vamos muy by rezagados 2030. respecto a alcanzar los Mr. objetivos de Secretary desarrollo General, sostenible at the para beginning of this 2030. year, Señor secretario I would like general, you to al share inicio de with este us año again quisiera your que usted assessment compartiera of the state of the de world. nuevo con todos Please nosotros welcome su the evaluación Secretary sobre el General of the estado del United mundo. Nations, Demos la Antonio bienvenida al Guterres. secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Excelencias, damas y caballeros, muchísimas gracias por su cálida bienvenida. Es un placer estar de vuelta y ver cómo aquí en Davos se hace hincapié en la crisis mundial de confianza. Creo que esta crisis es el resultado de una paradoja a la que nos enfrentamos frente a las graves amenazas e incluso amenazas existenciales derivadas del caos climático desbocado y el desarrollo sin frenos y sin protección alguna de la inteligencia artificial. Da la impresión de que somos impotentes. Mientras presenciamos el inicio del desbarajuste climático, los países siguen empeñados en aumentar las emisiones. Nuestro planeta todavía va encaminado a un aumento de la temperatura global de 3 grados, asfixiante. Las sequías, las tormentas, los incendios y las inundaciones golpean países y comunidades. Antes de viajar a la COP28 en Dubái, vi en persona la dramática pérdida de extensión de los glaciares del Himalaya y la acelerada fusión del manto de hielo antártico. Y aquí en Suiza, los glaciares desaparecen ante nuestros ojos, algunos para siempre y otros han perdido el 10% de su volumen en los últimos 2 años. Estos cambios tan rápidos deberían inquietarnos a todos. 2023 fue el año más cálido desde que existen registros, pero podría ser uno de los más frescos del futuro. Los medios de comunicación han informado recientemente de que en Estados Unidos el sector de los combustibles fósiles acaba de iniciar una nueva campaña por valor de múltiples millones de dólares para que dinamita el progreso y conseguirá que el petróleo y el gas sigan usándose indefinidamente. Y con la idea de conseguir que el petróleo y el gas sigan usándose indefinidamente. Quiero decirlo con claridad meridiana. El abandono de los combustibles fósiles es esencial e inevitable. Por muchas tácticas manipulativas o alarmistas, eso no cambiará. Esperemos que no llegue demasiado tarde. Debemos actuar ya para garantizar una transición justa y equitativa hacia las energías renovables. Mientras tanto, cada nueva iteración de la inteligencia artificial generativa aumenta los riesgos de graves consecuencias no deseadas. Esta tecnología encierra un enorme potencial para el desarrollo sostenible, pero como nos acaba de advertir el Fondo Monetario Internacional, probablemente agravará la desigualdad del mundo. Algunas empresas tecnológicas muy potentes ya están yendo en pos del beneficio, despreciando claramente los derechos humanos, la privacidad personal y el impacto social de sus acciones. Eso no es ningún secreto. El clima y la inteligencia artificial son objeto de amplios debates entre gobiernos, medios de comunicación y líderes aquí en Davos. Y a pesar de todo ello, carecemos de una estrategia global
eficaz que nos sirva para abordar ninguna de las dos cosas. Las divisiones geopolíticas nos impiden unirnos para buscar juntos soluciones a los problemas globales. No es de sorprender que los ciudadanos en todas partes estén perdiendo la fe en los gobiernos, instituciones y en los sistemas económicos y financieros. Apreciados amigos, en épocas de peligro existencial en el pasado, el mundo consiguió unirse para mitigar los riesgos. Incluso durante la Guerra Fría, el mundo hacía frente a graves conflictos regionales y momentos de mucho peligro, pero se implantaron sistemas que fomentaban la predictibilidad, entre ellas el teléfono rojo y las iniciativas para el control de armas. Y muchos de esos sistemas hoy en día se han erosionado o se han deslegitimado. Hoy, en lugar de hablar del desarme nuclear, se habla de rearme. Los estados gastan miles de millones para que sus arsenales nucleares sean más rápidos, más secretos y más precisos. En la era de la Guerra Fría, las dos dominada por las dos superpotencias, vino seguida de un breve periodo de unipolaridad. Hoy en día algunos analistas predicen una situación totalmente caótica en que las divisiones geopolíticas dividan a todos los niveles y eviten conseguir una respuesta global a las amenazas globales. Pero yo estoy plenamente convencido de que es posible evitar esta hipótesis catastrofista. Tengo confianza en que podemos crear un nuevo orden global multipolar con nuevas oportunidades de liderazgo, equilibrio y justicia en las relaciones internacionales. Pero la multipolaridad genera complejidad. Sin intervención podrían ahondarse las líneas divisorias entre norte y sur, este-oeste, países desarrollados y en desarrollo, entre el G20, dentro del G20 y entre el G20 y los demás. Y la única manera de gestionar esta complejidad es evitar caer en la espiral del caos mediante un multilateralismo reformado, inclusivo y en red. Y eso requiere instituciones y marcos multilaterales firmes y mecanismos de gobernanza global eficaces. Sin ellos, la fragmentación es inevitable y las consecuencias obvias. Presenciamos una epidemia de impunidad en el mundo entero. Algunos países están haciendo lo que sea para beneficiar sus propios intereses, cueste lo que cueste. Desde la invasión rusa de Ucrania a Sudán o más recientemente Gaza, las partes en conflicto hacen caso omiso del derecho internacional, pisotean los convenios de Ginebra e incluso violan la Carta de las Naciones Unidas. El mundo presencia sin hacer nada cómo se asesina, mutila, bombardea a los civiles, sobre todo mujeres y niños, cómo se les expulsa de sus hogares y se les niega el acceso a la ayuda humanitaria. Repito mi llamamiento por un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza y un proceso que lleve a una paz sostenible para israelíes y palestinos que se base en la solución de dos estados. Es la única manera de atajar el sufrimiento y prevenir un contagio que podría incendiar la región entera. Y también hago un llamado por una paz justa en Ucrania, una paz conforme con la Carta de Naciones Unidas y con el derecho internacional. Estimados amigos, las divisiones geopolíticas constituyen un grave factor de riesgo que afecta a nuestra debilitada economía global. La inestabilidad política se suma a la inseguridad económica y, mientras tanto, la desigualdad y la injusticia alcanzan niveles obscenos y eso es un dramático obstáculo al desarrollo sostenible. Un informe de Oxfam indica que los 5 hombres más ricos del mundo, y son hombres, han doblado sus fortunas desde 2020 a un ritmo de $14 millones de los Estados Unidos por hora. Y mientras tanto, más de la mitad del mundo, casi 5.000 millones de personas, se han empobrecido. El Banco Mundial advierte de que estamos encaminándonos al peor quinquenio en 30 años en términos de crecimiento. Muchos de esos mismos países maltrechos por el cambio climático y sus consecuencias tienen las finanzas bajo mínimo. Más de 75 países de los más pobres del mundo están sobreendeudados. Los intereses que abonan se han cuadruplicado en los últimos años y tras decenios reduciendo la pobreza y el hambre, los progresos se ralentizan y en algunos países incluso se revierten. Eso alimenta el resentimiento y la ira.
Distinguidos amigos, cuando se hunden las normas que rigen el mundo, también desaparece la confianza. Me asombra cómo se socavan sistemáticamente los principios que antes dábamos por sentados. Me indigna ver cómo tantos países y empresas buscan estrictamente su interés propio, mostrando desprecio por el bien común y por nuestro futuro compartido. Y no me queda la menor duda de que, a menos que actuemos, lo que viene será mucho peor. Por tanto, reconstruir la confianza no es un eslogan o una campaña de relaciones públicas, sino que es indispensable una reforma en profundidad de la gobernanza mundial para gestionar las tensiones geopolíticas en esta nueva era de la multipolaridad. Y es esencial crear un mundo más seguro, estable y próspero. Las instituciones y los marcos de la gobernanza mundial, desde el Consejo de Seguridad y al sistema de Bretton Woods, se crearon hace 80 años. No podemos crear un futuro para nuestros nietos con un sistema que se erigió para nuestros abuelos. Este año, Naciones Unidas se implican a fondo en ponerlos al día, basándonos en la igualdad, la seguridad y la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional. En septiembre celebraremos la Cumbre del Futuro, buscando soluciones. Esta cumbre contemplará reformas esenciales de la arquitectura financiera mundial para que responda a los desafíos actuales y para que sea representativo del mundo actual. Los países del sur global, que estaban bajo el dominio colonial cuando se crearon esas normas, merecen un estatus distinto al que tenían. Las reformas del Consejo de Seguridad y una nueva agenda para la paz ayudarían a prevenir y resolver conflictos, a reequilibrar las relaciones geopolíticas y a desarrollar a los países, dar a los países en desarrollo una voz proporcionada en el escenario mundial. Un pacto digital global dará un nuevo impulso a los ODS para cerrar la brecha de la conectividad, compartir datos y construir bienes públicos digitales. El sector privado lidera el mundo de la inteligencia artificial y necesitamos una implicación total para que se haga un esfuerzo entre los múltiples interesados para desarrollar un modelo de gobernanza mundial que sea adaptativo y en red. Creo que Naciones Unidas debería desempeñar un papel central para convocar esas nuevas iniciativas. Mi Consejo Asesor sobre Inteligencia Artificial ya ha realizado recomendaciones preliminares sobre la gobernanza de la inteligencia artificial y aprovecha estas nuevas tecnologías para mitigar sus futuros daños. Los gobiernos deben trabajar también con las empresas tecnológicas para gestionar los riesgos de la inteligencia artificial. Y necesitamos un esfuerzo sistemático para desarrollar el potencial económico en gente que encierran la inteligencia artificial y salvar la brecha digital en lugar de profundizarla. Pero construir la confianza no ocurrirá de la noche a la mañana, pero es esencial y posible, estoy convencido. Por eso les insto a todos ustedes a que usen su influencia para evitar mayores daños y para que nuestro mundo recupere el camino hacia la seguridad, la prosperidad y la paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, secretario general. Gracias también por subrayar la importancia de restablecer la confianza. En muchas maneras nos encontramos en una recesión geopolítica, pero todavía no estamos en una depresión geopolítica. Hay unos matices importantes. También usted ha hecho hincapié en que existen oportunidades cuando hablamos de restablecer la confianza. Si lo vemos como un vaso medio lleno y no medio vacío, hay algunas áreas en este mundo polarizado en el que existen posibilidades de colaboración. La COP28 fue un ejemplo. Existen oportunidades para establecer algunas normas sobre la inteligencia artificial. Tienen este órgano asesor en materia de inteligencia artificial. La cumbre futura sobre el futuro del planeta en septiembre. ¿En qué ámbitos a corto y medio plazo existen oportunidades de colaboración, incluso en este mundo tan polarizado? En primer lugar, nos encontramos en un momento muy complejo cuando hablamos de paz y seguridad. Antes de la pandemia,
había otras divisiones, pero no afectaban tanto a la paz y seguridad. Sí que suponían dificultades para resolver crisis en algunas partes del mundo, pero ahora con la invasión de Rusia y lo que ocurre en Israel, los P5 están muy implicados en este proceso. Y en este sentido no veo muchos avances antes de resolver estas dos cuestiones. Y creo que debemos resolver la cuestión de Rusia y Ucrania con el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Y, en mi opinión, también resolver la cuestión de Israel y Palestina con la opción de aprovechar este problema para que se convierta en una oportunidad para crear con una solución de dos estados, crear algo que permita a estas dos comunidades vivir en paz y seguridad. No me siento optimista sobre lograr un impacto inmediato en materia de paz y seguridad, pero pienso que se puede hacer mucho a nivel de economía, a nivel del clima y otros aspectos. Pero para que esto sea posible, necesitamos tener una negociación importante entre los países desarrollados y en las economías o los países emergentes. Algunos dicen entre Estados Unidos y China. Yo creo que esta es una visión demasiado simplista. Europa y, por ejemplo, Estados Unidos tienen una visión distinta. China tampoco representa a India y otros países asiáticos. El sistema que se diseñó después de la Segunda Guerra Mundial fue diseñado por los países desarrollados y ahora vemos las economías emergentes que tienen un peso cada vez mayor en lo que es la economía mundial, pero que no tienen ese peso cuando hablamos de su presencia en las instituciones que regulan la economía mundial. Por lo tanto, ahí hay un ámbito de reforma en el que hay que darse estas conversaciones. Hay que negociar el tema del clima, del comercio, la tecnología. Y estos dos bloques deben poder tener estas conversaciones. Las Naciones Unidas es una buena plataforma para ello, el G20 también. Se han logrado algunos avances en el último G20 en algunos aspectos de reforma en cuanto a los bancos de desarrollo multilaterales, pero debemos ir más allá y utilizar el G20 y la cumbre para el futuro para ver cómo en estos aspectos, cuando hablamos de gobernanza mundial económica, tecnología y en especial la inteligencia artificial y el clima, cómo estas economías emergentes y otros países desarrollados que tienen intereses contrapuestos, pues ver cómo pueden colaborar. Y otro aspecto, ayer Rebecca Brinza dijo que tenemos los ricos, los grandes y el resto del mundo. Ahora tenemos que llevar a cabo reformas y mecanismos para apoyar a esos países, que son la mayoría de los países en desarrollo, que están asfixiados por la deuda, que no tienen posibilidades de recuperarse de la pandemia y de las consecuencias de la invasión de Ucrania, otras crisis, tipos de interés elevados, y que se encuentran en una situación terrible y que son incapaces de llevar a cabo o de aplicar los ODS. Y creo que queda mucho por hacer. Se han logrado algunos avances en el G20, también en la COP, pero queda mucho por hacer para que nuestro sistema financiero internacional pueda multiplicar los recursos disponibles para esos países y a la vez apoyar las mejoras en gobernanza y la capacidad de esos países para definir estrategias, proyectos que se puedan monetizar y que les permitan avanzar. Por lo tanto, necesitamos una negociación seria entre los países emergentes, las economías emergentes y los países desarrollados para que se establezcan las reformas necesarias en el sistema financiero para que estos países en desarrollo que están excluidos de los avances de la economía mundial para que tengan una oportunidad. Muchas gracias. Usted en su discurso hablaba de que le ha chocado cómo se socavan de manera sistemática aquellos principios que se daban por sentado. Y me imagino que se refiere también al periodo posterior a la Guerra Fría, ¿no?
cuando los países se adherían y observaban esos principios. Ese periodo ya se ha terminado. Ahora nos encontramos entre dos órdenes mundiales. Teníamos un orden mundial y ahora estamos avanzando hacia otro orden mundial. ¿Cómo podemos evitar que ese nuevo orden mundial se convierta en una jungla? ¿Y quién le preocupa esto? ¿O piensa que los principios de reforma de un sistema multilateral van a crear un sistema más inclusivo basado en los principios ya existentes como la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional? ¿Piensa usted que eso es posible? En su discurso ante la Asamblea General en septiembre decía algo en las líneas de que la multipolaridad está bien, pero la multipolaridad sin multilateralismo y el derecho internacional no es una buena idea. Y es lo que ya vimos en Europa hace 150 años. Bien, ahora ya no nos encontramos en un mundo bipolar ni un mundo unipolar. Yo he visto ambos, bipolar cuando era un político joven y unipolar cuando fui primer ministro. Visto estos dos momentos tan delicados. Y este ya no es el caso. Pero la cuestión aquí es que no queda claro el mundo que vamos a tener. Creo que la multipolaridad es una posibilidad en el que tengamos un mundo en el que haya Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, China, India, Brasil, la Unión Africana. Y, en mi opinión, esto es algo que crea las condiciones para que haya un equilibrio y oportunidades para todos. Pero también es cierto que cuando la multipolaridad no va acompañada de mecanismos de gobiernos multilaterales entonces puede darse un mayor conflicto. Y este es el riesgo o el peligro que afrontamos ahora. Algo muy interesante con la falta de influencia de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Ahora ya no tienen tanta influencia, salvo la invasión de Rusia en Ucrania, que allí sí que fue una intervención directa de un gobierno. Pero si no tenemos eso en cuenta, si pensamos en lo que está ocurriendo en las distintas partes del mundo, debemos admitir que ahora tenemos potencias de tamaño medio que tienen más influencia que las grandes potencias. Hablo de países como Israel, Irán, Turquía, que han demostrado que tienen más influencia en las crisis del pasado reciente que los miembros permanentes del Consejo, que tardan semanas y semanas en llegar a un acuerdo sobre un acuerdo. Cuando hablamos de la influencia sobre el terreno, es mayor la que tienen esos países. Y eso crea un entorno de impunidad en la que todos piensan que pueden hacer lo que les parezca. La Carta de las Naciones Unidas debe respetarse, el derecho internacional también. Y hoy en día hay una flagrante impunidad. No se tiene en cuenta la Carta del Derecho Internacional, las normas necesarias para regular el sistema económico. Estas reglas deben respetarse. Y hoy en día vemos que hay una tendencia en la que se ignoran estas normas o se ponen de entredicho. Y hay un elemento clave para establecer la confianza. Y es asegurarse de que con las reformas necesarias para que las instituciones sean realmente representativas, que todavía no es el caso, se lleven a cabo esas reformas y a la vez se garanticen de que se crean instrumentos y un sistema de rendición de cuentas para que se respete la ley, se respete la Carta, se respeten estas normas y que haya una previsibilidad en este entorno. Y no va a ser una tarea fácil, por cierto, pero yo creo que esto merece un aplauso, ¿no? Usted, señor secretario general, decía que el derecho internacional debe ser la base para la paz en Ucrania. También decía que para poder avanzar realmente en cuanto a la paz y reconciliación debemos resolver la cuestión en Ucrania y Gaza. Hay que superar estos dos impasos. Hablemos de Ucrania primero.
¿Existe alguna posibilidad de que el derecho internacional y el respeto de la integridad territorial se aplique en un futuro cercano en Ucrania? Usted ha visitado Kiev y también Moscú y ha visto lo complejo que es la situación. Bueno, el tema de la integridad territorial. Si pensamos que es algo que se puede violar, esto da pie a un gran caos. Hay muchos países que han querido interferir en la integridad territorial de otros países. Es esencial que se respete el principio de la integridad territorial de un Estado. Por supuesto que los Estados no son perfectos. Esa es la realidad. Hemos necesitado siglos en Europa para crear las fronteras que tenemos ahora. Pero aquellos que lideraron, por ejemplo, el resurgimiento africano, eran sabios cuando dijeron que era esencial que se respetasen las fronteras, incluso cuando esas fronteras fueron trazadas por poderes colonialistas y que no eran perfectas. Pero cuando pensamos que podemos modificar o rediseñar estas fronteras, entonces ahí es donde está el problema. Pienso que hay que reafirmar el principio de integridad territorial en Ucrania y en cualquier país. Y eso es crucial. Y no va a ser una tarea fácil. La situación es muy difícil, sin duda. Pero estos principios es algo que debemos preservar en todo caso, en cualquier momento. Sé que va a intervenir en otro evento en 5 minutos, pero también hemos hablado de Gaza. Usted ha hablado de Gaza y la solución de 2 estados. En base a la catástrofe humanitaria que vemos ahora en Gaza, ¿piensa usted que existe algún tipo de impulso para llevar a cabo esta solución de 2 estados dentro de este contexto regional? Sabemos que existe un plan de paz árabe que garantizará también el reconocimiento de Israel por parte de todos los estados árabes y su seguridad, pero también aquí creo que hay muchos obstáculos, ¿no? Bien, a ver, déjeme ser claro. Estamos hablando de una parte del mundo en la que hay millones de israelíes y de palestinos. Y no se pueden aniquilar los unos a los otros. Deben poder vivir y coexistir en ese territorio. Y el relajamiento en la comunidad internacional nos ha llevado a un momento en el que se perdía la esperanza. Lo que está ocurriendo, o lo que ocurrió, es terrible, los atentados de Hamás y lo que está ocurriendo ahora en Gaza. Y esto nos indica que hay que tomar medidas drásticas para asegurarnos de que estas 2 comunidades puedan vivir conjuntamente. Y la única manera de hacerlo con paz y seguridad es que cada una tenga su propio Estado. Pienso que la situación actual ha demostrado que la solución de 2 estados es esencial para poder resolver este problema y también para poder mantener un nivel mínimo de paz y estabilidad. Las consecuencias, el contagio que estamos viendo ahora, lo que está ocurriendo en otras partes, es terrible y debemos evitarlo. Lo que vemos en el Mar Rojo, todo esto nos demuestra que no basta con resolver la situación humanitaria en Gaza y que haya un alto fuego, como ya se ha dicho, y es muy importante que se liberen los rehenes. Hay que, por supuesto, resolver todos estos temas, pero de una vez por todas debemos contar con un compromiso de la comunidad internacional para encontrar una solución de 2 estados para que Israel y Palestina puedan coexistir y que esta sea la base para para poder vivir en paz y estabilidad en la región y en Oriente Medio. Muchas gracias, secretario general, por estar hoy aquí. Gracias por su discurso. Y, a ver, yo soy imparcial, pero muchas gracias por esta conversación tan interesante. Muchísimas gracias.